Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en la trayectoria de una figura, una de las más potentes y polarizantes de la televisión argentina, Janina Latorre. Sí, La idea es entender cómo pasó de ser conocida como la mujer de un futbolista a convertirse en una panelista que prácticamente marca la agenda del espectáculo. es que es un caso de estudio. Totalmente. Para analizarlo, tenemos la transcripción de un debate bastante largo de un canal de YouTube donde varios comentaristas de medios van repasando toda su carrera. Así que vamos a desgranar ese material, ¿no? Para encontrar las claves de su ascenso. Es que es fascinante, de verdad, porque no es solo la típica historia de alguien que se hace famoso. No. Es la crónica de una inversión de roles casi perfecta. Partimos de un punto donde la estrella era su marido, el futbolista Diego Latorre, y llegamos a hoy. Ah, hoy. Y hoy, en muchos sentidos, él es el que acompaña. Es un viaje que nos dice muchísimo sobre cómo funcionan los medios. Pues sí. Vamos a empezar por el principio porque su entrada en este mundo no parece nada planeada. No es la típica persona que estudia periodismo o que No, para nada. busca activamente una carrera en los medios. ¿Cómo aterriza ahí? Pues de la forma más inesperada. Y eso es lo primero que destaca el análisis, que fue casi por casualidad. ¿Ah, sí? O bueno, por la visión de una amiga suya, que era la periodista Cristina Pérez. Se cuenta en el material que en reuniones sociales, en Miami o en Punta del Este, Pérez se quedaba alucinada con cómo opinaba Janina. O sea, ya tenía ese gen. Sí, no se callaba nada, tenía un estilo muy vehemente, una lengua afiladísima. Y fue Cristina Pérez la que le dijo la frase clave. Che, vos tendrías que hacer esto de forma profesional. Vaya, o sea que alguien vio el producto mediático que había ahí dentro. Exactamente. Y no se quedó solo en el halago, ¿eh? Le abrió la primera puerta. Ah, le dio una oportunidad. Sí, le ofreció una columna en su programa de radio, Cristina en el País de las Maravillas, en Radio del Plata. ¿Y eso de qué año hablamos? Pues de 2011 más o menos. Ese fue el kilómetro cero, el inicio de todo. Claro. Y de la radio a la tele, si tienes ese perfil, el salto es casi lógico. Pero el análisis dice que sus primeros pasos en televisión fueron complicados. Complicadísimos. A ver, su debut en la tele fue en 2013, en un programa que se llamaba Más Viviana. ¿Vale? Ella misma lo ha descrito como un desastre, literalmente. Ostras. Luego pasó por Implacables con Carlos Monti y Susana Rocasalvo. Estaba, digamos, buscando su sitio. Pero lo interesante es que incluso en esos tropiezos ya se veía lo que iba a ser su marca. ¿Te refieres a algún momento en particular? Porque entiendo que algo pasaría para que llamara la atención. Sí, el debate se para en un episodio muy recordado. Un enfrentamiento durísimo con Jorgito Porcel. Uf. Y en mitad de la discusión, que estaba súper acalorada, ella suelta una frase que hoy sería viral al segundo. A ver. Dijo: 3 putas tienen más poder que una mujer honrada. Y claro, hay que situarse en la televisión de 2013 para entender el bombazo que fue eso. Madre mía. Es una declaración de intenciones brutal. O sea, deja claro que no está ahí para hacer amigos. Para nada. Está ahí para dejar huella, para que hablen de ella, le da igual la corrección política. Es que esa frase es como una cápsula que contiene todo su método. La provocación, el no tener ningún filtro y la capacidad de crear un titular de forma inmediata. Ya desde el principio entendió que en la tele el silencio es la muerte y la controversia es el oxígeno. Vale, entonces está en la tele, está haciendo ruido, pero sigue siendo una más. Para sobrevivir ahí necesitas un padrino, ¿no? Alguien que apueste por ti. Y ahí es donde entra Ángel de Brito. Ahí, justo ahí. Ese es el punto de inflexión absoluto de su carrera. El análisis es muy claro en esto. Ángel de Brito es el arquitecto de la Janina Latorre que conocemos hoy. La descubre, por así decirlo. La ve, la escucha en la radio, ve estas salidas de tono en la tele y se da cuenta del potencial que tiene. Empieza a invitarla a su programa de entonces, BDB, como para probarla. Y la prueba funciona, claro. Funciona a la perfección. Tanto que cuando De Brito monta su propio programa insignia, Los Ángeles de la Mañana, LAM, Sí. no solo la quiere en el equipo, la pide explícitamente y le da desde el día 1 un lugar principal, una silla protagonista. Es que esa alianza tiene todo el sentido del mundo. De Brito tiene un estilo muy incisivo, pero claro, como presentador tiene que mantener un cierto control. Claro, ella era la que podía ir al choque,
la que decía lo que él, por su rol, a lo mejor no podía. El análisis lo llama una sinergia perfecta. Totalmente, se complementaban. Él es el maestro de ceremonias, el que lanza el tema, y ella es la ejecutora, la que va al barro sin miedo. Además, ella ya venía con ese perfil muy cultivado en redes, en Twitter era muy combativa. Ya venía entrenada. Exacto. Juntos crearon una fórmula que redefinió los programas de la mañana. Se consolida en LAM, pero eso no explica del todo el estatus que alcanza. Y aquí la historia da un giro que a mí me parece, bueno, bastante increíble. Pasa de ser la panelista más polémica del mundo del corazón a colaborar con Jorge Lanata, uno de los periodistas más serios de Argentina. ¿Cómo pasa eso? Es que ese movimiento es probablemente el más inteligente de toda su carrera. Le da otro estatus. La catapulta a otra liga, totalmente. De repente está participando en La Nata Sin Filtro, uno de los programas de radio más influyentes del país. Y lo interesante es, ¿por qué la ficha La Nata? Claro, ¿qué ve en ella? El análisis sugiere que la veía como un contrapunto. En plan, el periodismo serio necesita a veces esa incorrección para conectar con más gente. Exactamente por ahí van los tiros. A La Nata, que es un animal mediático, le fascinaba precisamente eso, su estilo del barro. Ajá. Ella traía una perspectiva y un lenguaje que rompían la solemnidad del programa. Su sección iba de las fotos marginales de los famosos. Era un enfoque más callejero, que le daba al programa una textura que no tenía. O sea que la Nata entendió que ella le aportaba una especie de autenticidad que lo conectaba con otra audiencia. Y para ella el beneficio es obvio. Es inmenso. De un día para otro ya no es solo la panelista de espectáculos. Claro. Es la mujer que se sienta en la misma mesa que Jorge Lanata. Eso le da un barniz de legitimidad, de prestigio. Demuestra que su valor no es solo la polémica. Espera un momento. ¿Consigue esta colaboración increíble con la Nata, que la eleva a otro nivel y la deja? ¿Eso no tiene mucho sentido a primera vista? ¿Qué pasó? ¿Tuvo que elegir? Tuvo que elegir. Y ahí se ve su ambición. El análisis apunta que había un conflicto de horarios que era imposible de solucionar. La Nata Sin Filtro y el nuevo programa de De Brito, LAM, se emitían por la mañana. Y creo que hasta en el mismo canal, en Canal 13. Era uno o el otro. Y eligió LAM. Una decisión arriesgadísima. Muy arriesgada, sí. Podría haber elegido el prestigio de la Nata, pero optó por el protagonismo y el poder que le daba De Brito en su terreno, en el espectáculo. Y bueno, el tiempo le dio la razón. Ya. Aún así, en el material se dice que ella siempre ha hablado con mucho cariño de esa etapa, que quedó enamorada de trabajar con Jorge, pero tomó una decisión estratégica y eligió el camino para ser la reina de su nicho. Fascinante.
Fascinante. Y eso nos lleva al núcleo de todo. Ya está consolidada, es una estrella. Pero, ¿en qué se basa su poder? ¿Cuál es el secreto de la marca Janina? El análisis recoge una frase suya que lo dice todo. Me encanta que me tengan miedo. Es que esa frase es la clave. Su poder, según se desgrana en el debate, se apoya en varios pilares, pero hay uno que es la columna vertebral de todo: la credibilidad. Un momento. El análisis dice credibilidad. Pero, a ver, ¿hablamos de credibilidad periodística en el sentido estricto, de contrastar fuentes y rigor? ¿O de una percepción de credibilidad, de conozco a gente importante y me cuentan cosas? Es una distinción crucial. Porque no es lo mismo, ¿eh? No, no lo es. Y el análisis se inclina más hacia lo segundo, pero con matices. Su credibilidad no se basa en el método periodístico tradicional. Vale. Se basa en la percepción de que tiene acceso a la fuente primaria. Su lema no dicho es: che, tengo data, es buena y es posta. O sea, oye, tengo información, es de calidad y es verídica. ¿Y la defiende a muerte? A muerte. Ha construido su marca sobre la idea de que tiene el teléfono de todo el mundo y que los protagonistas la llaman a ella. Por eso, cualquier cosa que ponga en duda su información es un ataque directo a la línea de flotación de su personaje. Claro, es su principal activo. Exacto. Lo defiende con uñas y dientes porque sin esa percepción de tener la posta, su valor en el mercado cae en picado. Y el análisis menciona otro factor que alimenta esa credibilidad, que es su propio estatus social, ¿no? Sin duda. Se sugiere que el hecho de moverse en círculos de gente con dinero, de vivir en el mismo tipo de barrios que muchos famosos, le da un acceso, digamos, orgánico a información que otros no tienen. No es que la busques, que vive ahí. Exacto. Comparte su ecosistema. Y eso le da chismes, datos, confidencias, que son oro puro en el mundo del espectáculo. Es su gran ventaja competitiva. Y con esa munición no dudan disparar. Su disposición al conflicto es legendaria. No da una información y se retira. Va a la guerra. El conflicto es su ecosistema natural, es donde mejor se mueve. El debate recuerda varios enfrentamientos épicos, uno muy sonado con Marcelo Polino. Otra figura de peso. Claro. Trabajaron juntos y luego tuvieron una ruptura muy pública y muy agria en Radio Mitre. O sea, no le tema los pesos pesados. Y se mencionaba también un cruce con Beto Casella, ¿verdad? Sí, uno muy tenso. En un momento dado, Casella le dice en directo algo así como: no te hagas la cocorita, Janina, porque sabemos de dónde venís y cómo llegaste al medio. Uf, un ataque directo. Directísimo. Un intento de desacreditarla, de recordarle sus orígenes como mujer de... Y su reacción a eso lo demuestra todo. Nunca da un paso atrás. Dobla la apuesta. Siempre. Y esas batallas, las gane o las pierda, refuerzan su imagen de guerrera. Y generan esa polarización. O la amas o la odias. No hay término medio. Y así llegamos al final del viaje. Para terminar, volvemos al principio, porque el análisis lo cierra como un círculo perfecto. Esa inversión de roles de la que hablabas al principio. Exacto. Se cita una entrevista donde ella misma reflexiona sobre esto. Recuerda los inicios de su relación, su boda televisada o cuando se fueron a Tenerife por la carrera de él. Claro. En todas esas imágenes, el famoso, la estrella, era Diego Latorre. Ella era la que acompañaba, la que estaba en segundo plano. La clásica butinera, como se dice allí. La mujer del futbolista. Justo, un rol del que ella ha renegado y que ha deconstruido por completo. Porque hoy, y lo dice ella misma, la situación se ha invertido 180 grados. Ahora es Diego quien la acompaña a ella a los eventos, quien la espera. Ha pasado a ser el marido de... Es que ese cambio es mucho más que una anécdota, ¿eh? Simboliza todo el recorrido. Es la materialización de su éxito. Es la victoria final de su estrategia. Pasó de ser un apéndice de la fama de su marido a construir un imperio mediático propio tan potente que ha eclipsado la carrera deportiva de él. Es increíble. El análisis no duda en calificarla de brillante y espectacular, no por sus formas, sino por su eficacia. Es alguien que, guste o no, instala temas en la agenda mediática día tras día. En resumen, lo que hemos visto es una historia que empieza casi por accidente. Sí. Pero que se desarrolla con una astucia estratégica brutal, una mezcla de olfato para las alianzas, un estilo personal sin concesiones y, sobre todo, construir una marca blindada en torno al acceso a información privilegiada. Pasó de una columna de radio que le consiguió una amiga a ser la pieza clave de uno de los programas más exitosos, con ese desvío por el periodismo con la nata que le dio el espaldarazo definitivo. Es un manual, vamos. Un manual de cómo construir poder en la televisión del siglo XXI.
Tal cual. Y después de todo este análisis, queda una reflexión final en el aire, ¿no? Que se desprende de todo el debate. Hemos dicho que su mayor activo es la credibilidad, esa percepción de que su información es veraz. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. Exacto. La pregunta que flota sobre este y otros casos es, en el ecosistema de medios actual, donde la atención es lo más valioso, ¿qué pesa más a largo plazo? ¿La credibilidad y el rigor, a su manera? ¿O la capacidad de generar polémica constante, de estar siempre en el centro del huracán? Es la gran tensión de nuestro tiempo. Y el caso de Janina Latorre parece demostrar que quizá la fórmula del éxito no es elegir una cosa o la otra. Sino aprender a bailar justo en esa delgada línea que la separa.